Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Es con alegría que nos reencontramos aquí en su programa Reavivados por su Palabra. En el segmento Creed en sus profetas nos dedicamos a profundizar, a estudiar con mayor precisión y detenimiento lo que Dios dice a través de los profetas, a través del espíritu de profecía que fue dado en este caso a Elena White, y podemos detallar con detenimiento algunos tópicos que nos ayudan en la vida práctica. Para esto contamos con la presencia del pastor Bruno Razo. Bienvenido. Muchas gracias, Pastor Ever, y damos gracias a Dios porque podemos seguir profundizando en la palabra de Dios, en su mensaje, siempre con el mismo interés, el mismo espíritu, ¿no? No solo de conocer por conocer, sino de conocer para aplicar ese mensaje a nuestra vida. Y hoy ya hemos iniciado y queremos continuar Deuteronomio capítulo 8. Pastor, en Deuteronomio capítulo 8, Moisés les está haciendo algunas amonestaciones. Básicamente se resume en la amonestación de no olvidar a Dios. Pero el centro de este olvido posible de Dios parecería que fuera que al entrar a la tierra, que era una tierra buena, que fluye leche y miel, que significa que era una tierra muy próspera, dice claramente, no vaya a ser que cuando entres a la tierra y se aumenten tus cosechas y edifiques casas y te aumenten la plata y el oro, te olvides de Dios. Realmente este asunto de las riquezas a veces es complejo, ¿no? Dios nos da las riquezas, pero después llegamos a pensar que somos nosotros los que las producimos, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los peligros de las riquezas? Bien, voy a responder con una declaración de Elena de White, que está en un libro maravilloso que se titula Palabras de vida del Gran Maestro, y la declaración dice así: el amor a las riquezas tiene el poder de infatuar y engañar. Demasiado a menudo aquellos que poseen tesoros mundanales se olvidan de que es Dios el que les ha dado el poder de adquirir riquezas. Dicen, mi poder y la fortaleza de mi mano me han traído esta riqueza. Su riqueza, en vez de despertar la gratitud hacia Dios, los induce a la exaltación propia, pierden el sentido de su dependencia de Dios y su obligación con respecto a sus semejantes. No hay nada de malo en tener bienes, en poseer recursos,
siempre y cuando se los haya obtenido legítimamente. Y siempre y cuando mantengamos siempre presente que ha sido gracias a Dios. No, fue mi esfuerzo, fue mi sabiduría, fue mi inteligencia, fue mi visión. Sí, pero ¿quién nos da la vida? ¿Quién nos da la salud? ¿Quién nos da la inteligencia? Es Dios. Entonces, si tener recursos me hace olvidar de Dios, entonces es una maldición. Pero si tener recursos obtenidos legítimamente me hace ser más agradecido a Dios y al mismo tiempo no olvidarme de mis semejantes, entonces es una bendición. Las riquezas bien obtenidas, bien utilizadas, sin olvidarnos de las necesidades del prójimo y sobre todo sin olvidarnos de que fueron provistas también por la bendición de Dios, son una bendición. Eso significa que este primer paso al obtener las riquezas y luego la exaltación propia derivaría en un olvido de Dios, pensando, bueno, soy yo primero y después los demás, incluso Dios después. Y ahí es donde la riqueza se transforma en una desgracia. Por eso el Nuevo Testamento dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y por eso Jesús dijo que es difícil, no dijo que es imposible, que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque al tener y autoexaltarse y olvidarse de Dios y olvidarse de los demás, está acabando su propia ruina. Claro, y además de eso hay un detalle. Dice que Jesús mismo dijo, no se puede servir a dos señores, ¿no? A Dios o a las riquezas, claramente. Porque hay gente que teniendo dinero, en vez de servirse de las riquezas para una vida placentera y ayudar a otros, ¿no? Empieza a querer tener más y ahora él, en vez de servirse de las riquezas, se convierte en el sirviente porque quiere continuar aumentando y termina siendo esclavo de lo que tiene. En el fondo termina teniendo un Dios. Claro, la riqueza. ¿Cómo añade Elena White es otros males que trae el apego excesivo a la riqueza? En este mismo libro, Palabras de vida del Gran Maestro, en la misma página 32, podemos leer: en vez de considerar las riquezas como un talento que ha de ser empleado para la gloria de Dios y la elevación de la humanidad, las miran como un medio de servirse a sí mismos. En vez de desarrollar en el hombre los atributos de Dios, las riquezas así usadas desarrollan en él los atributos de Satanás. La simiente de la palabra es ahogada por las espinas. O sea, insisto, si nosotros podemos mantener la humildad, si podemos mantener el reconocimiento que lo que tenemos lo tenemos gracias a Dios y podemos seguir pensando en los semejantes, entonces poseer bienes y recursos en abundancia puede ser una gran bendición. Sin duda. Y yo conozco algunas personas que realmente son una bendición porque están permanentemente ayudando al prójimo, ayudando a la iglesia, ayudando a Dios, pensando en los demás. Pero si el tener riquezas hace a las personas entrar en un ritmo frenético de correr y correr en la vida solo por ese bien en sí mismo, tomándolo como lo sumo que puede alcanzar la vida, si le hace olvidarse de los demás, si le hace olvidarse de los principios correctos que hay que vivir, pero negociando y no viviendo los principios bíblicos. Claro. Y si además de eso se olvidan totalmente de Dios, se olvidan porque no agradecen, se olvidan porque no viven, se olvidan porque no se comprometen, entonces las riquezas son una maldición. Ahora, lo que me parece el clímax del aspecto negativo, es decir, realmente el sumum de lo negativo de esto, es que la cita menciona que aquellos que usan las riquezas egoístamente, eventualmente desarrollan los atributos de Satanás. Eso es terrible. Sí, quien la usa así desarrolla los atributos de Satanás. Quien la usa bien desarrolla los atributos de Dios. Entonces, la primera es terrible, la otra es fantástica. Claro. Porque el Espíritu de Dios es dar.
Nosotros vamos a los evangelios y dicen, de tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿A quién dio? Dio a su único Hijo. ¿Para qué lo dio? Para que no se pierdan, para que tenga vida eterna. Entonces, el Espíritu de Dios es dar. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Entonces, quien conjuga el verbo de Dios de dar y darse para los demás, es una bendición. Quien no lo hace, no solo es una maldición para los demás, sino para sí mismo. Esto quiere decir, pastor, que el usar las riquezas siguiendo los principios de dadivosidad sistemática, de generosidad que el mismo Dios nos dio, nos ayudarán a desarrollar un carácter similar al carácter de Jesús. Totalmente. Por eso digo que quien conjuga ese verbo dar, está conjugando el verbo de Dios. Qué bueno. Eso es lo que queremos, conjugar el verbo dar. El Señor dio todo lo que tenía, Dios dio todo lo que el cielo podía dar en la persona de Jesús, y ese acto de generosidad máxima pues tiene que imbuirnos también de ese espíritu de generosidad. Estamos aquí justamente analizando que en vez de caer en sucumbir ante las tentaciones de mayores y más cantidad de riqueza, podemos usarlas para el servicio de los demás y también para ayudar en la predicación del Evangelio. Tenemos un consejo importante y enseguida volvemos. ¿Qué tal? Presta mucha atención a esta cita. Jacob prevaleció porque fue perseverante y decidido. Su experiencia atestigua el poder de la oración insistente. Este es el tiempo en que debemos aprender la lección de la oración que prevalece y de la fe inquebrantable. Las mayores victorias de la Iglesia de Cristo o del cristiano no son las que se ganan mediante el talento o la educación, la riqueza o el favor de los hombres. Son las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios, cuando la fe fervorosa y agonizante se hace del poderoso brazo de la omnipotencia. Qué lindo, ¿verdad? Esta cita tú la encuentras en el libro La Oración, escrito por Elena G. de White. No puedes perder este maravilloso libro de tu biblioteca personal. Así que te invito una vez más a que visites la página www.aces.com.ar, o también puedes hacerlo visitando una iglesia adventista del séptimo día cerca o próximo del lugar donde tú te encuentres. También, si te gustan las aplicaciones y la tecnología, descárgalo como Elena G. de White del App Store o del Play Store. Queridos amigos, que el Señor nos ayude a saber usar las riquezas con equilibrio. Y vamos a rogarle a Dios para que esto sea así. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque en Jesús nos diste lo más precioso, lo más valioso que el cielo tenía. Y ahora nosotros también quisiéramos tener esas características esenciales de tu carácter. Que lo poco o lo mucho que tengamos sea siempre obtenido de manera legítima, reconociendo que lo que tenemos, lo tenemos por tu gracia y tu bendición, exaltándote siempre a ti con gratitud y compromiso y pensando generosamente en servir al prójimo. Bendícenos a todos, suple la necesidad de cada uno, te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido Reavivados por su palabra y el complemento Creed en sus profetas. Los esperamos el día de mañana.